Como un profesor que no terminó la universidad llegó a la cima de Wall Street. ¿Por qué científicos y académicos prestigiosos se reunían con él? ¿Por qué tantas personas poderosas siguieron vinculadas a él tras su primera condena en 2008? ¿Qué significa que alguien aparezca en la lista de Epstein? Antes de entrar de lleno en este capítulo, les recuerdo el me gusta, el compartir, el suscribirse o el comentar. Algo que resulta siempre interesante recibir. Y continúo. Hay tardes en las que uno se sienta a mirar el mapa del mundo y descubre, con una punzada de espanto, que los monstruos ya no viven en las cuevas ni debajo de la cama, sino en los áticos de cristal y en las islas que el mapa no se atreve a nombrar. Hoy no vamos a hablar de un simple crimen, porque el crimen suele ser un estallido. Hoy vamos a hablar de una arquitectura del mal, de un hombre que hizo del secreto su moneda de cambio y de la impunidad su domicilio conocido. Prepárense para caminar por el filo de una historia donde la luz del sol no calienta, solo delata, porque a veces, para entender la condición humana, hay que asomarse al pozo donde los espejos no reflejan el rostro, sino la sombra. Hay silencios que no son ausencia de ruido, sino un exceso de secretos. Y el caso de Jeffrey Epstein es precisamente eso, una habitación a oscuras donde los muebles tienen esquinas afiladas y el dueño de casa ha perdido la llave a propósito. Para entender cómo un hombre que no terminó la universidad, un simple profesor de matemáticas de una escuela exclusiva, la Dalton en Nueva York, terminó escalando las paredes de cristal de Wall Street, hay que comprender primero el arte del intrusionismo social, la capacidad casi poética y perversa de habitar espacios que no nos pertenecen hasta que los demás se olvidan de preguntarnos qué hacemos allí. Epstein no llegó a la cima por un golpe de suerte, sino navegando en el arbitraje, que en el mundo de las finanzas no es más que la astucia de aprovechar la diferencia de precios entre dos mercados. Una maniobra que él aplicó a la vida misma, comprando voluntades baratas en los márgenes de la sociedad para vender influencias caras en los salones de terciopelo, convirtiéndose en el confidente necesario de figuras como el magnate Leslie Wexner, quien fuera su primer cliente y empleador. Su riqueza, según nos sugiere la investigación detectivesca de Julie Brown, no era un río con una fuente clara, sino un estanque alimentado por arroyos turbios de gestión de activos y favores inconfesables. Una fortuna que funcionaba como un fideicomiso de sombras, que es ese encargo legal de confianza donde los poderosos depositan lo que no pueden llevar en los bolsillos a plena luz del día. ¿Qué ofrecía él que otros millonarios no tenían? La respuesta es tan amarga como un café frío. Ofrecía una impunidad absoluta, envuelta en papel de regalo, un espacio donde el deseo no conocía el límite de la ley, una suerte de anomia, el estado de desorden en el que las normas sociales dejan de tener vigencia porque el dinero ha comprado el silencio del árbitro. Los científicos y académicos, mentes brillantes que uno imaginaría a salvo de la seducción del fango, se reunían con él bajo el hechizo de la eugenesia transhumanística, la ambición casi mística y profundamente perturbadora de usar la genética para que los ricos no solo sean más ricos, sino eternos y superiores. Una promesa de inmortalidad que Epstein financiaba para sentirse
él mismo, el arquitecto de una nueva estirpe. Pero detrás de las pizarras con fórmulas complejas se tejía la red de reclutamiento, una maquinaria de trata de blancas que operaba bajo la apariencia de una inocente agencia de modelos, donde, a través del grooming, la táctica lenta y psicológicamente devastadora de ganarse la confianza de una víctima vulnerable para luego anular su voluntad, se ejecutaba con la precisión de un relojero, pero con el alma de un verdugo. Y entonces apareció Little St. James, su isla privada, un peñón en el Caribe que debemos imaginar como un limbo jurídico, un territorio donde la soberanía no la ejercía una bandera, sino el capricho de un hombre, un lugar de atmósfera densa donde el azul del mar parece ocultar los gritos y donde la arquitectura, con su templo de cúpula dorada, funcionaba como un escenario para el teatro de la depravación. Allí, la red no era solo física, sino una trampa de coacción, donde el invitado se convertía en cómplice por el simple hecho de estar, quedando atrapado en esa lista Epstein, que no es necesariamente un catálogo de criminales, sino un inventario de proximidades peligrosas, un registro de quienes aceptaron el brindis mientras el barco se hundía en la infamia. La condena que le impusieron en 2008 solo fue un espejismo de justicia, un acuerdo de inmunidad no procesal tan benevolente que parece redactado por la propia mano del diablo, permitiéndole a Epstein salir de la celda durante el día para seguir operando desde su oficina, un privilegio que solo se explica a través de la red de protección de un poder que temía que, si él caía, la estantería entera se vendría abajo. Analistas como Vicky Ward y psicólogos criminalistas que han estudiado su perfil sugieren que lo que los mantenía unidos no era la lealtad, sino el chantaje latente, ese miedo cerval a que el anfitrión hubiera guardado pruebas de sus debilidades en alguna caja fuerte que aún hoy, tras su muerte en una celda que debió ser segura, sigue alimentando teorías de conspiración porque la verdad, a veces, es tan pesada que nadie quiere cargar con ella. Es curioso, y quizá terriblemente humano, que el caso siga vivo en el imaginario colectivo, no porque nos falten datos, sino porque nos sobra desconfianza en un sistema que permitió que el lobo cuidara a las ovejas mientras los pastores miraban hacia otro lado, protegidos por sus propios privilegios de casta. Al final, la historia de Epstein es el espejo roto donde se refleja una élite que confundió la libertad con el libertinaje y la inteligencia con la capacidad de engañar, dejándonos un paisaje de víctimas que aún hoy caminan entre nosotros esperando una reparación que el dinero no puede comprar. Y es que para ser un hombre que pretendía mejorar la raza humana a través de la ciencia y el dinero, Jeffrey Epstein terminó demostrando algo mucho más antiguo y sencillo: que no hace falta ser un genio para ser un monstruo. A veces solo basta con tener la billetera lo suficientemente gorda para que el resto del mundo decida, por pura comodidad o por puro miedo, cerrar los ojos y apretar muy fuerte los párpados. Resulta fascinante, con ese tipo de fascinación de accidente de carretera, que alguien que buscaba la inmortalidad haya terminado convertido en un sinónimo de alcantarilla, recordándonos que, aunque el poder pueda comprar islas y voluntades, todavía no ha inventado la moneda que pueda comprar un sueño tranquilo, aunque sospecho que para tipos como él, el insomnio era apenas un pequeño costo operativo de hacer negocios con el infierno. Y así, mientras las olas siguen golpeando las costas de Little St. James, nos queda el regusto amargo de saber que la justicia, a veces, llega tarde,
o llega cansada, envuelta en expedientes que nadie quiere terminar de leer. Jeffrey Epstein se fue sin pedir permiso ni perdón, dejándonos una lista que es, en realidad, un testamento de nuestra propia fragilidad frente al poder. Pero quizá el verdadero peligro no sea que existan hombres como él, sino que exista un silencio tan ancho que pueda albergarlos a todos sin que se nos mueva un solo músculo del alma. Gracias por acompañarme hasta este punto. Gracias por acompañarme en este recorrido por la sombra. Cuídense mucho y no olviden que aunque el mundo sea a veces un lugar oscuro, todavía nos queda la palabra para encender una pequeña pero terca luz de justicia. Hasta la próxima, si es que el olvido no nos gana la partida.